la grabación para que quede testimonio de esta clase. Bueno, vuelvo a nuestra pantalla. Habíamos estado trabajando hasta la clase anterior, habíamos comenzado a ver el concepto de autonomía que nos iba a dar pie para hablar de las autonomías provinciales y sobre todo municipales. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos estado hablando también de los regímenes de integración no solo de los tratados de derechos humanos, sino también de la integración a nivel nacional? Y vieron que esto es importante porque toma, digamos, una nueva dimensión cuando nosotros nos ponemos a ver el contexto en el cual está insertado nuestro territorio. Parece, yo les creo que se los alcancé a decir el otro día, que parece un tanto mentiroso, digamos, esto de la integración para nosotros a primera vista, pero que en realidad no es tan así. Porque si ustedes se ponen a reflexionar, ¿saben a qué distancia estamos de un límite internacional acá? ¿Saben a cuánto está la frontera con Paraguay puntualmente? 400 aproximadamente. 450, depende de dónde estamos. Eso si tomamos el punto de el paso internacional. Si queremos ir a la frontera, inclusive yo les diría que hasta podemos llegar caminando, porque está a 40 kilómetros. Claro, claro. Si nos vamos hasta la isla del Cerrito, podemos, obviamente no vamos a cruzar nadando, pero se entiende lo que les quiero decir, la integración. O sea, si algún día se concreta ese viejo anhelo, que es el paso internacional entre el Chaco y el departamento de Ñembucú de Paraguay, esto se va a notar muchísimo más, y todo nuestro territorio, todo el territorio de la provincia, se va a ver inmerso en un grado de integración que es realmente importante, va a ser realmente importante, y que si eso llega a acontecer en nuestro tiempo de vida, va a ser, o sea, vamos a poder determinar cómo era el Chaco antes y después de ese evento, que va a ser realmente histórico, porque yo creo que sería un paso hacia el progreso, en mi opinión personal, pero como es, bueno, seguramente faltan muchos años para esto, pero vamos a ver que como es que esto sin duda sería para mí, a mi criterio, por lo menos, un paso adelante, un gran paso adelante, les diría que un salto. Eh, Todos aquellos que no se han anotado todavía, por favor, háganlo en el chat. Es muy importante, es muy importante comprender el marco normativo en el cual nos hallamos cuando hablamos de autonomía de las provincias y autonomías municipales. Eh, ya conocimos, ya hicimos una indagación de las fuentes históricas de ello. Yo les conté que bueno, que el antiguo régimen colonial había establecido unas antiguas, antes se llamaban intendencias, las intendencias coloniales, el régimen de intendencias del virreinato. Las intendencias, asimilémoslo al concepto actual que nosotros tenemos de las provincias. No existía ese concepto como tal de provincias, pero sí existían esas intendencias, una ley de intendencias. Cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, también se crean estas intendencias y se constituyen y se consolidan como entidades territoriales, como entidades políticas, que son relativamente autónomas. De allí surgen los famosos cabildos. Cada ciudad tenía un cabildo, que es una institución que la trajeron de España, que funcionaba en algunas partes de España, y se empieza a aplicar en toda la América colonial. Conocen el Cabildo de Buenos Aires, por supuesto, ¿no? Tenemos, bueno, antes cuando usábamos todavía las monedas de 25 centavos, ¿se acuerdan que estaba el Cabildo? Bueno, una anécdota familiar, hace unos meses atrás me voy a Buenos Aires con uno de mis sobrinos, salíamos del subterráneo y le muestro en la Plaza de Mayo, mirá, ¿qué es eso que está ahí? Le señaló el Cabildo y dice, ¡ay, qué lindo, la casita de Tucumán! Me dice. Pero bueno, son chiquitos, digamos, o sea, vale la confusión todavía para ellos.
Y yo le digo, pero estamos en Buenos Aires, ¿cómo va a ser la casita de Tucumán? Le digo, Tucumán está en otro lado. Y ahí me dijeron, sí, tenés razón. ¿Qué les quería contar? Cada ciudad importante constituía una intendencia. Por ello es que había una intendencia en lo que hoy sería Asunción, en Santiago del Estero, en las ciudades de Santa Fe, en la ciudad de Salta. Todas, Salta y Tucumán en ese momento se llamaban Salta del Tucumán y era una intendencia. Y en cada una de estas ciudades existía un cabildo. ¿Conocen por lo menos de nombre alguno de los cabildos que existían en las ciudades? ¿O los han visto? ¿Los tienen referencia aunque sea visual? En Santiago del Estero hay un cabildo, que de hecho es bastante más grande que el que había en la ciudad de Buenos Aires. Salta tiene un cabildo. Inclusive en la provincia, acá en la provincia de Corrientes, hasta fines del siglo XIX estuvo en pie el antiguo edificio del Cabildo de Corrientes, que por el paso del tiempo se fue derrumbando y bueno, tuvo que ser reemplazado, ¿no? En algún momento la ruina edilicia fue tal que ya no podía seguir siendo mantenida en pie. Recuerden que las construcciones de ese entonces no eran como las actuales, se ocupaban muchos materiales como el adobe, la paja para la construcción, y el paso del tiempo no es bueno para todo ese tipo de material, sobre todo si no cuenta con la mantención adecuada. Y bueno, tuvo que ser demolido en algún momento. Y actualmente está la jefatura de policía frente a la Plaza 25 de Mayo de Corrientes. No sé si se ubican en la ciudad de Corrientes. Está la Plaza 25 de Mayo, en el medio tiene el monumento al general San Martín con los soldados del ejército de los Andes. A un lado está la legislatura y la casa de gobierno, que es esa casa de color rosado, esa casona de color rosado, ese edificio tan importante y tan lindo, y la legislatura en la misma manzana. Hay unos edificios municipales, unos edificios del Estado provincial, como el Palacio San Martín, que es la Secretaría de Hacienda de la provincia de Corrientes. Y del otro lado está la Jefatura de Policía, que es un edificio muy grande que ocupa la fachada casi los 100 metros de la cuadra. Bueno, en ese lugar se encontraba el Cabildo de la ciudad de Corrientes. No se conserva prácticamente nada. Tengo entendido que hace unos años atrás descubrieron los cimientos en el patio de parte de un muro, pero más que eso no se conserva. Algunos muebles sé que están repartidos en algunos museos provinciales, pero prácticamente eso es todo. Esa lejanía que existía entre las ciudades, Argentina, la actual Argentina, es un territorio que somos el país número 8 en el ranking por nuestra extensión territorial. Somos conscientes de eso, ¿verdad? De los 200 y pico de países que hay en el mundo, la Argentina es el 8º país en extensión territorial. Es un país muy grande este. Y esas consecuencias políticas, geográficas, ese aislamiento que teníamos con respecto de todos, conllevó a cierta autonomía, digamos, a la necesidad de autogestionarse. Un proceso razonablemente similar y comparable sucedió en otros países federales como México, como Brasil, como Estados Unidos, como Colombia, digamos, esa lejanía también que había entre las ciudades, generaba, digamos, que cada una tuviera sus particularidades y sobre todo su autonomía a la hora de tomar decisiones prácticas del día a día. Esa razón histórica que conllevó a la creación de figuras políticas propias, los llamados caudillos en su momento, derivó también en una necesidad de autodeterminarse que tuvieron que tener esas provincias. Esas particularidades generaron, digamos, la rispidez. De hecho, ¿recuerdan que las provincias hacían la guerra entre ellas en el siglo XIX? Las provincias, Córdoba, que era una provincia donde estaba
radicado, por ejemplo, el general Lavalle y el general Paz, eran las provincias unitarias, que estaban en guerra con las provincias federales, que eran las del litoral. ¿Recuerdan esas particularidades? O sea, de nuestra historia. Eran tiempos muy terribles. Luego, con la llegada de la instauración del orden constitucional en la Argentina a partir de 1853, 1859, podemos decir, con la aceptación inequívoca de que todas las provincias ya habían abandonado, digamos, esos deseos de autonomía total política que tenían algunas provincias y se incorporaron a la Unión Federal, a la Confederación y luego la Federación Argentina, y eso conformó la República Argentina bajo un orden federal. Queda algo de ello subsistente precisamente en las autonomías que conservaron para sí las provincias. Las provincias, como parte de esa Unión Federal, delegaron poder en la nación. Muchas de esas delegaciones son las del artículo 75 de la Constitución Nacional, que establecen, digamos, las obligaciones del Congreso, y en la parte que a nosotros nos interesa de ese sector de la Constitución es precisamente qué es lo que Historia de los Cabildos me dice acá Mauro. A ver, abro el chat para que todos veamos. La Historia de los Cabildos, tn.com.ar, sociedad. Debe ser alguno de esos capítulos interesantes que hay en... Sí, son muy interesantes. La Historia de los Cabildos es realmente importante porque, a ver, surge la historia política de la Argentina. Mucha de esa política se hacía en los cabildos. El cabildo más conocido de todos es el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, porque bueno, ahí se gesta el primer gobierno patrio. Ese edificio seguramente a todos nos han hecho dibujar, calculo en la primaria, el cabildo. La torre central, 5 arcos para cada lado, el balcón. Y actualmente vieron que el cabildo, o sea, está muy reducido en su tamaño original, porque tuvieron que hacer 2 calles allí. De hecho, todo el sector de la Plaza de Mayo es muy distinto. Donde está la Casa Rosada, antes de la Casa Rosada, allí había un fuerte militar. El río empezaba en la avenida Paseo Colón, que está ahí atrás nomás de Casa Rosada, ya estaba el río. Bueno, los que fueron a Buenos Aires en algún momento entre los últimos 20 años, vieron que está bueno, actualmente se ha hecho una cosa realmente muy linda al costado de la Casa Rosada, que es el Paseo del Bicentenario, o Sala del Bicentenario, no recuerdo el nombre, que bueno, a veces la expresidenta Kirchner daba las conferencias de prensa allí, o los actos oficiales, que era como un salón con unas columnas muy antiguas que se notaban. Bueno, esas columnas eran eran las columnas que sostenían la antigua aduana Thompson, que fue la primera aduana del país como tal. Ahí había un muelle gigantesco que iba hasta el río. Y en la Plaza de Mayo había una recoba. Una recoba es como una especie de galería gigantesca donde había locales comerciales y esas cosas. Y el cabildo eran como... dentro de la estructura del cabildo, acuérdense que eso no era una república, era un reino. Pero allí confluían actividad municipal, la policía de la ciudad, la cuestión de salubridad pública, cuestiones militares, reuniones de vecinos, cuestiones de vecindad y cuestiones legislativas. Todo ello confluía ahí políticamente. Y eso es lo que nos moldea como tales. Mucha de esa herencia política es lo que actualmente sostiene la parte ideológica de por qué las provincias son así en la Argentina y por qué a su vez los municipios son así en la Argentina. Nosotros tenemos aunque en la actualidad no parezca, porque por distintas razones, de coyuntura política, tanto la autonomía de las provincias como las autonomías municipales se ven muchas veces disminuidas, repito, por cuestiones de coyuntura política.
vemos que esa autonomía cede un poco, pero la verdad es que si nosotros nos atenemos al cuerpo de la ley es esta, este es un ejemplo de la ley, la Constitución de la Nación, vamos a ver que tanto las provincias como los municipios conservan gran parte de ese poder, y es importante que los conozcamos porque da origen a otros cuerpos políticos y otros cuerpos normativos igual de importantes, que son las constituciones de las provincias en sí mismas y los regímenes municipales. Hecha esta introducción, digamos, donde les retomo cosas que ya vimos de las unidades que tenían algún basamento histórico, vamos a ver que, por ejemplo, si tomamos nuestras constituciones, en el artículo 5, que es el basamento de las autonomías municipales y provinciales y municipales, en ese orden, tenemos un estamento y un dictado que es muy categórico. ¿Alguno lo quiere compartir con nosotros? ¿Quiere leer? Puede levantar la mano. Adriana pidió la palabra. Le leo, profe. Con todo gusto, por favor. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Hasta ahí un segundito. Hasta ahí. Bueno, esta primera parte, ahí como nos leyó la compañera Adriana, cada provincia dicta para sí una constitución. No es una facultad, es una obligación de cada una de las provincias tener que hacerlo. Tienen que tener esa ley. La Constitución, el Congreso Constituyente, manda a las provincias, obviamente a sus representantes políticos y ciudadanos, a la creación de una Constitución provincial bajo el mismo sistema de la Constitución Nacional. Sistema representativo, republicano y federal. ¿Está? Ese es todo el límite en realidad que la Constitución establece. Dice, esas tres, o sea, pueden hacer la Constitución que ustedes quieran. Si al gobernador, más allá de que todas las provincias llaman gobernador a sus gobernadores, esa figura, o sea, el representante del Ejecutivo, tranquilamente podría llamarse presidente de la provincia, Pues no es una cuestión de nombres, es una cuestión de funciones. Supongamos que nosotros los chaqueños quisiéramos... Miren, no vamos a tener... O sea, el representante del Poder Ejecutivo no se va a llamar más gobernador de la provincia del Chaco, se va a llamar presidente de la provincia del Chaco. Estaría bien, no estaría mal, porque lo haríamos siempre bajo el sistema representativo, republicano y federal. Si queremos establecer, no sé, una duración distinta de los mandatos, que en vez de ser 4 años, como es actualmente, sean 3 o 6, de nuevo eso está bien. O sea, lo único que nosotros tenemos que mantener siempre es el sistema republicano representativo y obviamente el federal, que se desprende, si estamos hablando de las provincias, lo lógico es que así sea. ¿Alguien, Ricardo, vos querías decir algo? No, ahí me aclaró justamente eso. Si cada provincia puede dictar sus propias leyes siempre y cuando respete la Constitución. Eso es lo básico, digamos. Así es, cada provincia dicta para sí misma las leyes que tienen que versar sobre todo lo que no delegó en la nación. ¿Se acuerdan que vimos la vez pasada cuando veíamos las atribuciones del Congreso, que dictaba ciertas leyes especiales como el Código Penal? No puede, no sé, la provincia de Corrientes no puede tener un Código Penal propio que establezca penas distintas. Dicen, vamos a suponer, no sé, que los correntinos dicen, bueno, miren, para los crímenes aberrantes como el homicidio o los de la integridad sexual, en vez de la pena establecida por el Código Penal, nosotros le vamos a dar pena de muerte. No, eso no. De hecho, sería un acto de sedición hacerlo, porque está digamos, apartándose del mandato constitucional que voluntariamente la provincia de Corrientes en su momento se sometió. ¿Ah? Eso no lo podría hacer. Sin embargo, pueden hacer, por ejemplo, como la provincia del Chaco, que nosotros tenemos un sistema de enjuiciamiento
para cierto tipo de delitos, como el juicio por jurados, que Corrientes no tiene. ¿Saben que en la provincia del Chaco tenemos juicio por jurados? Y ustedes, todos ustedes, en algún momento pueden ser convocados para cumplir con eso, porque se considera que es obligación de los ciudadanos cumplir con ese deber en cuanto es una carga pública. Pero eso es selectivo, profe. Hay que hacer un cursillo. Normalmente se hace un curso porque, mirá, vos no tenés la obligación de ser abogado o de conocer las normas que establecen el procedimiento de un juicio. Con que vos sepas algunos rudimentos básicos que te permitan convivir en esta sociedad, yo creo que es suficiente, digamos. No tenés que ser un experto en un juicio. Es como pedirle, o sea, bueno, yo soy abogado, pero es como también pedirme a mí que conozca de estados contables. ¿Cómo se hace una auditoría contable? Yo la verdad que no tengo ni idea. Ahora, sin embargo, sé que existe un procedimiento para determinar, digamos, si hubo cumplimiento o no de las expectativas, de las normas lógicas que se aplican a la contabilidad. Digamos que es un proceso de evaluación que es la auditoría o los estados contables. A ver, de la misma manera, vos sabés que si hay una persona acusada de cometer un delito, esa persona es sometida a un procedimiento donde se le exhiben pruebas que puedan obrar en su contra, se le hace una acusación y esta persona tiene la oportunidad de rebatir esas acusaciones y tener, obviamente, presentar prueba en contrario, contar con la representación de un profesional del derecho que lo represente y lo defienda en las cuestiones procesales, todo ello, y por supuesto que se lo considere inocente hasta finalizado el proceso, cuando se dicta una sentencia. Y así todo tiene la posibilidad de que ese procedimiento sea revisado en una instancia superior y otra vez. Bueno, eso seguramente vos lo conocés, esa parte. Vos y los compañeros eso saben y eso lo conocen. Con eso es suficiente. Que vos conozcas tus derechos como ciudadano. Ahora bien, cuando se te pide involucrarte en un procedimiento especial, se te hace una pequeña capacitación. De la misma manera que se te hace una capacitación cuando tenés la obligación de ser el presidente de mesa en un acto electoral. Viste que tenés que ir, se te fija un día, se te explica la seriedad, se te explica la diferencia entre un voto nulo, un voto recurrido y un voto válidamente emitido, y de un voto en blanco, por ejemplo, cómo se contabiliza ello. Te muestran el procedimiento de la apertura y el cierre de la mesa, las reglas electorales que se aplican el día de las leyes, de que la ley electoral aplica el día de la elección, por ejemplo, que vos sabés que una persona no puede ir a votar en estado de ebriedad o en estado de intoxicación, o no podés permitir que se interrumpa el acto electoral, y así un montón de cosas, o que nadie puede ir a votar con un documento anterior al que figura en el padrón, etcétera. Todas estas cuestiones que son importantes para el día de la elección y que a vos te tocan como ciudadano, tenés la obligación en ese momento de... Pero pasa, profe. De preservar, sí, no importa, es el ejemplo. La práctica siempre tiene... Ahí donde votan los muertos. Bueno, es cierto. Es cierto. Votan los muertos todavía en este país algunas veces. No lo vamos a negar, pero eso... Yo tenía un profesor que decía, esto es harina de otro costal. Como diciendo, sí, mirá, pasa, pero es para analizarlo en otro momento. Y desde el punto de vista de suyo, digamos, como un profesional, a usted, si usted fuera juez y nosotros, los que estamos en el aula ahora, fuéramos todos jurados, ¿a usted le influiría el veredicto nuestro? ¿O simplemente se basa en los hechos, lo que usted cree? El procedimiento del juicio por jurados tiene en realidad un fundamento. Y ese fundamento es el siguiente, digamos. Es un procedimiento especial en el cual el juez es el director del procedimiento y tiene que preservar, digamos, que el acto se haga conforme a la ley. Pero la decisión
acerca de si la persona acusada es culpable o es inocente corresponde a un grupo de ciudadanos que no está involucrado o sea, cuando no está involucrado quiere decir que no conoce las partes y que es ajeno al hecho que se pretende juzgar, es decir, que no ha sido afectado directamente por el hecho por el cual esa persona es afectada, es decir, no es pariente, no es amigo, no tiene ningún interés particular, nadie le debe nada, es decir, las famosas generales de la ley, bueno, no está alcanzado por ninguna de esas particularidades. Ahora bien, el único interés que esas personas tienen es que se haga justicia. Ese es el único interés legítimo que vos podés tener en ese momento. Y no solamente es un interés, es una obligación tuya. Y en base a lo que presenciás en el juicio, a las pruebas que se aportan, a los alegatos que hacen las partes, vos tomás una decisión fundado en lo que se conoce tu leal saber y entender. Y podés tomar solamente dos decisiones. ¿La persona es inocente o la persona es culpable? ¿Está? A lo que yo voy puede diferir de lo que nosotros decidimos, el jurado. ¿El juicio? ¿El juez? No, el juez debe, salvo que exista una nulidad, que eso llevaría a que el procedimiento se declare nulo. El juez dice, no, esto es un juicio nulo, juzgues otra vez. Pero el juez no se puede apartar del veredicto, por eso es un veredicto y no una sentencia, que da el jurado. Y en base a ese veredicto de culpabilidad o de inocencia de la persona, el juez emite una sentencia. ¿Y en qué puede diferir el jurado del juez? En la evaluación de la pena, que es un elemento distinto. Existe algo en el derecho penal, que se llama la teoría del delito. Y se dice que un delito es una conducta típica, es decir, que está prevista en el ordenamiento jurídico como ilegal, antijurídica y culpable. Conducta típica, antijurídica y culpable. Eso es un delito. Fíjate que yo me paré en la palabra culpable. No dije nada de la pena, porque la pena, es decir, la imposición que te da el juez, digamos, para corregir esa conducta desviada dentro de la sociedad, no está contemplada en lo que es el delito. O sea, lo que el jurado determina es básicamente si esa conducta de la cual a vos se te acusa es una conducta culpable, es decir, te corresponde el reproche de responsabilidad. Te dicen, mirá Ricardo, el jurado te encontró culpable, ¿tá?, de X delito. Tenés que hacerte cargo. Ahora, el que dice cómo te haces cargo, es decir, qué pena te cabe, es el juez. Y el juez ahí hace una evaluación, podrá decir, mirá, sí es culpable, pero existen estas circunstancias atenuantes, entonces en vez de darle el máximo de la pena, le vamos a dar una escala menor de ella, o vamos a aplicar una condena, un tipo de pena distinto al de la prisión, o vamos a aplicar una prisión de tipo domiciliaria, y eso ya atiende a otras cuestiones procesales que no están contempladas en el juicio por jurados. Bueno, nos fuimos de tema. Volvemos a las autonomías municipales del artículo 5 de la Constitución Nacional. ¿A qué iba con este pequeño relato que hicimos de cómo son los juicios en uno u otro lado? Porque así como tenemos el juicio por jurados, por ejemplo, en la provincia del Chaco, la provincia de Corrientes puede decir, no, miren, no vamos a tener un juicio por jurado, va a ser un juicio oral, pero con 3 jueces que van a decidir las cuestiones procesales. La provincia de San Luis tranquilamente puede decir, desconozco cómo es el juzgamiento penal en San Luis, pero puede decir, bueno, va a haber un debate que será dirigido por un juez. Otras provincias podrán decir, bueno, mire, el proceso será escrito. Antes los juicios eran todos escritos. Pero en serio, había... ¿Puede repetir como dijo que puede ser jurado en la provincia de Corrientes? ¿Cómo? Perdóname, Alice. ¿Puede repetir lo que dijo? ¿Cómo puedes decidir? Ah, bueno, en Corrientes, por ejemplo, se puede decidir el juzgamiento en un debate penal dirigido por los famosos debates de cámara. Son los que suelen verse a veces en la televisión.
¿Tá? El último juicio probablemente que todos hayamos visto así con certeza, los que tenemos algunos añitos y marcaron por ahí nuestra adolescencia, en mi caso por lo menos. No sé si recuerdan el debate en el juicio oral y público por el homicidio de María Soledad Morales, que fue un debate televisado. No sé si recuerdan que era básicamente, digamos, la sala de audiencias de ese tribunal estaba conformada por un escritorio un tanto largo, donde habían 3 jueces. Cada una de las partes se sentaba de un lado. La acusación siempre se sienta normalmente y por tradición del lado, en la Argentina al menos, del lado de la mano derecha del juez que preside, y la defensa se suele presentar del lado izquierdo del juez que preside. Y eso es más o menos, si ustedes miran las películas donde hay un juicio en la televisión, inclusive las películas norteamericanas, van a ver que eso es común, digamos, que la acusación se siente de un lado y la fiscalía del otro, y siempre suelen ser los mismos lugares. Un segundo, voy a correr a mi perrito que está ladrando y que no sé si probablemente no se me escuche. Perdón, volví, ahí estaba. Si no, se pone a ladrar justo acá al lado mío y yo no los escucho. Les decía, cambia, digamos, con cada, digamos, con cada desarrollo provincial, cambian los juicios. O sea, cambian. Si ustedes, supongamos que tuviéramos la posibilidad de viajar por el país viendo cómo, por ejemplo, se realiza cada juicio en cada provincia, notaríamos que se hace de manera distinta en cada una de ellas. Y eso es porque las facultades procesales no fueron delegadas por las provincias en su momento a la nación. Conservaron las provincias, y esa es una de tantas. Como les decía, otra que es mucho más notoria y mucho más fácil por ahí de comprender y de ver, es la posibilidad de ver cómo las provincias han organizado sus propias legislaturas. Por ejemplo, la provincia de Corrientes tiene Cámara de Diputados y de Senadores. La provincia del Chaco solamente tiene diputados. La provincia de Santa Fe tiene diputados y senadores. La provincia de Salta tiene diputados y senadores. La provincia de Formosa tiene solamente diputados. La provincia de Misiones tiene, fíjense, cambia el nombre, se llaman representantes. Tienen nombres distintos. O sea, cada una de las como es cada una de las jurisdicciones provinciales conservó el nombre para sí. Antiguamente, por cuando la ciudad de Buenos Aires no era considerada un distrito autónomo y era tenía una, por ejemplo, todavía se llamaba la Cámara de, ¿cómo es? Consejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal. Y era mucho más que o sea, no sé, yo cuando me imagino estaba jurídicamente a la altura de una ciudad pequeña, por ejemplo, la ciudad de San Martín, de la provincia del Chaco, General San Martín. También tiene un consejo deliberante. Y es un municipio de primera categoría. Ahora, tenía la misma entidad política
Es decir, era un igual que una ciudad con 4 millones de habitantes como es la ciudad de Buenos Aires. Una ciudad que tiene 4 veces más, más habitantes que toda la provincia del Chaco actualmente. Actualmente. A ver, y esa es tan solo una de ellas, de esas particularidades que nos da el artículo 5. Adriana, ¿te molesto si nos podés leer la segunda parte del artículo 5? Sí, profe. ¿Cómo no? Y que Gracias. asegure su administración de justicia, su Ujú. régimen municipal y la educación primaria. Bien. Bajo de estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Bien. Bueno, y esto ilustra, digamos, lo que estuvimos hablando ustedes por iniciativa propia, estuvieron preguntando. La administración de justicia es un requisito y una manda también de la Constitución. Debe organizarse un régimen de justicia autónomo, obviamente. Debe también garantizar el régimen municipal. Esto, por ejemplo, no estaba contemplado en la reforma, con tiempos anteriores a la reforma. El régimen municipal no se desprendía de la lectura de la Constitución Nacional. Esta incorporación nos da pie, por ejemplo, para hablar del derecho municipal no como rama autónoma, porque ya existía en las facultades, antes de 1994 ya se enseñaba derecho municipal. De hecho, el derecho como tal, derecho municipal en la Argentina, creo que se enseña desde el año 1916. O sea, que fueron las primeras cátedras en la provincia de Córdoba sobre el derecho municipal. Entonces, fíjense que hace ya más de 100 años que tenemos como rama autónoma el derecho municipal. Y todas las particularidades que esto implica, porque es realmente es muy rica la parte del derecho municipal. Tenemos, por ejemplo, no pensemos tanto en nuestra querida provincia, pero pensemos por ahí en provincias grandes y complicadas de administrar, como lo es la provincia de Córdoba. ¿Vieron la cantidad de municipios que tenemos presentes en la ciudad, en la provincia de Córdoba? ¿O en la provincia de Santa Fe? ¿O en la provincia de Buenos Aires? Que son provincias económicamente ricas y políticamente muy importantes. De hecho, de estas 3 provincias que le nombré, si votaran al unísono, prácticamente elegirían el presidente de la nación. ¿Por qué? Porque en ellas se encuentra la mayoría del electorado nacional. O sea, tranquilamente y por sí mismas pueden elegir al presidente de la nación o la mayoría de los diputados de los diputados principalmente, porque son también las provincias que cuentan con mayor núcleo poblacional. O sea, la mayoría de los argentinos vive en una de estas 3 provincias que yo le nombré: provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe o provincia de Córdoba. El 3% aproximadamente, casi 4%, vive aquí en la provincia del Chaco, en la misma cantidad en Corrientes, un tanto menos en Formosa y así. O sea, de estas provincias, las 4 provincias más pobladas de la Argentina, ¿saben cuáles son? Son las 3 que le nombré, y después están Tucumán, Mendoza, y después el resto. Realmente somos poquitos, ¿tá? Los que no vivimos, o los que vivimos fuera de esas jurisdicciones. Pero bueno, ¿a qué iba con esto? La importancia del régimen municipal es tal que necesitan de cuerpos jurídicos que los sostengan. Y esto obviamente lo vamos a encontrar acá en la Constitución Nacional, también en el artículo 5, como leímos con la compañera, y también en otros artículos. Si vamos a la última parte de nuestra Constitución, pueden ver que hay un artículo que es importante y que va a sostener
digamos, esto que estamos hablando, que estuvimos hablando estos últimos minutos. Los que tengan la Constitución, por favor, vayan al artículo 121. A partir del artículo 121, es el último título de la parte orgánica de la Constitución. ¿Se acuerdan? Yo les conté que la Constitución tenía básicamente dos partes. La parte que hablaba de las declaraciones de los derechos y las garantías, dividida en dos capítulos, y una segunda parte dividida en los poderes que conforman al Estado, un título para el Poder Legislativo, un título para el Poder Ejecutivo y un título para el Poder Judicial. El último título, y eso es, o sea, a ver, lo que nos ilustra de la Constitución el carácter republicano, precisamente, de la Constitución, es que haya un capítulo para el Poder Ejecutivo, otro para el Judicial y otro para el Legislativo. Y eso también nos da el carácter legislativo porque nos dicen qué es lo que representan cada una de estas autoridades. Ahora, el carácter federal los da justamente estos 8 artículos del 121 al 129 que nos hablan de los gobiernos de provincia. Y no es que les reste importancia, o sea, que le dediquemos los otros 120 artículos a la parte republicana y a la parte representativa, digamos, y tan poquitos al gobierno, a los gobiernos de las provincias. Al contrario, se legisla menos, pero son los que les dan el marco principal. Son columnas muy fuertes. Estos son los cimientos políticos y de derecho que sostienen los gobiernos de las provincias. Si ustedes en algún momento, en una discusión política o en un debate político, quieren saber qué es lo que sostiene jurídicamente la existencia de una provincia, vamos a la Constitución y ahí tenemos el artículo 121 al 129 y el artículo 5 de la Constitución. Ahí está todo. Está toda la parte más importante, por lo menos. Artículo 5 que nos dice que lo que leímos con la compañera, las provincias tienen que darse una constitución para sí mismas, bajo los regímenes representativos republicano federal, tienen que sostener la administración de justicia y la educación primaria. Y el artículo 121 nos dice que las provincias conservan todo el poder que no le delegaron a la nación por esta constitución. Puntualmente dice así: las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. O sea, todo lo que yo expresamente no le di, si fuera yo una provincia, no le di al gobierno federal, lo conservo. Por eso las provincias tienen las facultades que tienen. Y el que expresamente se hayan reservado por los pactos especiales al tiempo de su incorporación. Esta última parte es lo que se conoce como el Pacto de San Nicolás, en la cual la provincia de Buenos Aires se reservó para sí ciertas facultades especiales, que por ejemplo, ¿conocen el Banco de la Provincia de Buenos Aires? Es el banco probablemente más importante, o sea, fuera del Banco Nación, es probablemente el banco más importante de la Argentina. Más importante que cualquiera de los privados. De hecho, eso hace que, si ustedes operan bajo el Banco de la Provincia de Buenos Aires, ciertos impuestos no se apliquen. Por ejemplo, el IVA a las operaciones bancarias. ¿Por qué? Porque en el Pacto de San Nicolás de los Arroyos, que es el que reincorpora a la provincia de Buenos Aires como parte a la Confederación Argentina en su momento, en 1859, lo que hace es, digamos, que hay una cierta cantidad de derechos que la provincia de Buenos Aires se reserva para sí. Para verlo, bueno, para ilustrar esto, está el artículo 31 de nuestra misma Constitución, que en la última parte del artículo 31, les leo rápido el 31, dice:
Esta Constitución, las leyes de la nación que en consecuencia se dicten por el Congreso, los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas. El artículo 31 le dice, miren, las leyes del Congreso son las leyes supremas de la nación, siempre y cuando se dictaran en consecuencia con la Constitución, y los gobiernos de las provincias tienen que hacer estricto caso a ello. Ahora, la segunda parte del artículo 31 dice, no obstante, cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859. Pacto de San José de Flores. Yo me equivoqué, hoy le dije pacto de San Nicolás. Es un error mío, ¿sí? Lo que se llama los códigos de forma. Los códigos de forma son de las provincias. Salvo, bueno, hay un código procesal de la nación, pero eso es para el fuero nacional y federal. Eso es una de las particularidades. Perdón, yo les había dicho que era el pacto de San Nicolás. No, el pacto de San Nicolás es el pacto que viene después de la primera batalla de Caseros. El pacto de San José de Flores es el que me refería, que incorporaba a la provincia de Buenos Aires, la reincorporaba luego de su secesión a la Confederación Argentina, después República Argentina. Salvo esas cuestiones, y lo principal acá es, por ejemplo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que tienen sus propias reglas de juego. El Banco Central no tiene autoridad sobre el Banco de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, porque el Banco Central es una creación de 1930 y no está alcanzado por el Pacto de San José de Flores, fue en 1860. O sea, lo hicieron 70 años antes al Banco de la Provincia de Buenos Aires. No se cobran ciertos impuestos, como les dije. De hecho, es uno de los bancos más baratos para comenzar o para operar, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, porque hay una serie de impuestos que no se cobran. Ahí le vi la cara de Cristian como que está maquinando algo. Voy a tirar unos cheques voladores, así, no sé, que algo raro está pensando Cristian. Estaba leyendo sobre eso, boludo. Vi la cara de sorpresa, así como, casi como que vi que se te prendió un foquito acá, ¿viste? Signo peso. No, estaba leyendo sobre eso justo y... Bueno, pero ¿vieron todo lo que aprendemos leyendo la Constitución? Yo no sabía eso. Bueno, está bien que no lo sepas, Cristian. No tenés por qué, pero por ahí esta información que yo les doy en la clase les va a ayudar a ver que cuestiones que son... Yo de verdad que los entiendo, porque yo sé que el derecho público es un poco plomo, el derecho administrativo es mucho más plomo todavía, pero comprender estas cuestiones que parecen muy abstractas devienen en situaciones que son muy concretas y los puede llegar a ayudar. Lo trato de hacer lo más didáctico posible. De verdad que le pongo mucha gana en eso, porque entiendo, digamos, yo estuve sentado en algún momento ahí en el banco, yo era un compañero más, y todas estas cuestiones me empezaron a interesar desde ese momento, y por ahí si le tenía que hacer alguna crítica a mis docentes eran que lo hablaban con cierta sacralidad, como si estuvieran hablando de un libro de la ley sagrada, y en realidad son cuestiones mucho más concretas, que nos ayuda a entender cuestiones mucho más cercanas a nosotros que algo que pasó en 1853, 1860, 1888, 1945. Nos los pone ahí al alcance. Nos tiene que dar la posibilidad de llevarlo a la práctica, digamos. Espero que sí. O sea, una buena explicación a veces te ayuda a eso, porque... Mira, si con que vos entiendas... Lo lees y queda... Con que vos entiendas por ahí cómo se cocina la coparticipación federal, que está acá, artículo 75, inciso 12 creo que es. Con que vos entiendas eso, por ejemplo, ya entendés
cómo funciona la política argentina, por qué hay provincias que les va mejor que otras, por qué dependemos tanto a veces de la cuestión financiera de la nación o la percepción impositiva, o de la, digamos, de la, a que a veces esta, ¿cómo es? La coparticipación se convirtió por ahí más en una trampa que en una solución financiera o una herramienta financiera útil a las provincias. Una vez que entendemos esa ley, entendemos mucho de por qué, digamos, el sistema federal por ahí tiene las crisis que tiene. Por qué las provincias viven en constante crisis financiera. Y por ahí, bueno, capaz la ley de coparticipación no sea tan buena. Inclusive para provincias que recibimos mucha coparticipación. ¿Saben que somos la 4ª coparticipación del país? ¿El Chaco? Tenemos la 4ª coparticipación del país. Por ese lado hizo buena gestión. Y sí, pero ¿estamos mejor o estamos igual? O sea, está debatible, ¿verdad? Debatible. O sea, sin hacer ninguna crítica particular. Hay un cura párroco que me dijo que todos los políticos roban, pero hay algunos que dejan obras. Pero no debería ser así. La función política, el político, según lo veían ya los griegos, era aquel ciudadano de la polis, de la ciudad-estado que tenían los griegos, que se dedicaba a la solución de problemas. Eso era un político. O sea, el político está para solucionar los problemas de sus pares ciudadanos, no para crearlos, no para enriquecerse, muchísimo menos para tomar del erario público. Claro, ahí está donde se modificó la política hoy en día, ¿no es cierto? Yo conozco intendentes que se tuvieron que cambiar de un bando político a otro para poder recibir dinero para sus lugares de origen. Claro. Bueno, esas son las cosas que alguna vez vamos a tener que sentarnos a hablar en serio, si queremos progresar como país, qué es lo que está bien. O sea, a mí no me escandaliza que un ciudadano quiera vivir de su actividad política, porque si no, la actividad política solamente estaría reservada a aquellos que son millonarios. Ahora bien, lo que me resulta ilógico es que aquella persona que se comienza a dedicar a la política con un patrimonio modesto y moderado, eventualmente termine siendo el titular de aeronaves, campos, embarcaciones, empresas. La famosa encuesta del diario Globo. Es lo que me resulta... Es lo que a mí me resulta preocupante, que evidentemente un camino a la riqueza sea la servidumbre pública, y la verdad es que me resulta moralmente complicado tener que aceptar esto, y esto no es una crítica particular a ningún político actual. Yo entiendo que estas son cuestiones transversales a la sociedad, y que hay políticas, digamos, que hay personas que hacen estas prácticas y son del mismo partido en que yo participo o son del partido contrario, no importa. La crisis moral es considerable en este país. Bueno, ya yéndonos de la Constitución de la Nación, artículo 121 en adelante, vamos a ver que el artículo 122 dice que cada una de las provincias se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen a sus gobernadores, legisladores y demás gobiernos y demás funcionarios de la provincia sin intervención del gobierno federal. Y el artículo 123 dice que cada provincia dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto en el artículo 5, asegurando la autonomía municipal, reglando su alcance y contenido del orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Después el 124 habla de las regiones, habla que las provincias pueden crear regiones, que es una práctica, no se conserva mucho en la actualidad, pero fue una iniciativa muy importante del entonces
presidente Menem, la de crear las regiones, por ejemplo el Norte Grande, digamos que está ahí, está como que nunca terminó de arrancar del todo la regionalización de la Argentina. Celebrar convenios de cooperación entre las provincias, acuerdos fiscales, es decir, está la herramienta para ir para ser aprovechada. Y eso fue una buena iniciativa del entonces presidente, ¿eh? No es para criticarlo, se lo podrá criticar por muchas otras cosas o por otras cosas, pero esa fue realmente una buena iniciativa la regionalización de la Argentina, y eso fue, debe decirse, un aporte del entonces presidente Menem para entender esa cuestión. ¿Por qué? Para eso se pensaba en su momento, para hacer algún tipo de contrapeso al enorme poder que aún en la actualidad, y va a seguir continuando así, tiene la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, él decía, bueno, miren, la provincia de Buenos Aires es cierto, más poderosa, pero tranquilamente Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Salta, Santiago del Estero pueden conformar una liga de las provincias del norte, hacer acuerdos económicos, acuerdos productivos, para darle un contrapeso a ese poder. Bueno, el 125 nos habla de las provincias que tienen facultad para firmar acuerdos, tratados de tipo parcial, es decir, que no involucren superponer sus facultades con los de la nación, ese es el límite, para, por ejemplo, la administración de justicia, ver intereses económicos, trabajos de utilidad común, o sea, tranquilamente. A ver, fíjense, el puente interprovincial número 2 entre Chaco y Corrientes surge de un tratado que firman las dos provincias. El puente número 1 también, el puente General Belgrano, es un acuerdo interprovincial, en las cuales se aseguraba, se comienzan las obras, más allá de que fue terminalmente financiado por Nación, o sea, se inician las obras a partir de un convenio. El túnel interprovincial que une las capitales de Santa Fe y de Paraná fue íntegramente llevado a cabo por las provincias. La propiedad del túnel, la administración del túnel interprovincial, es de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Entre Ríos. Eso por ahí no lo sabían, ¿no? Conocen el puente, el túnel subfluvial que pasa por debajo de, que es probablemente una de las obras de ingeniería más atrayentes y más hermosas por la complejidad técnica y por todo lo que implicó hacerla en su momento, porque fue una obra realmente muy importante. Antes... ¿Tengo una pregunta? Sí, Ricardo. ¿Chaco y Corrientes pueden establecer un comercio o establecer entre ambas provincias algo? Pero en este caso, como usted nos dijo cuando inició la clase, si el Chaco quiere hacer convenio o establecer un tratado con Paraguay, ¿necesita el permiso de la nación? Exacto. Vos no podés, por ejemplo, vos podés hacer algún acuerdo de entendimiento con ciudades vecinas. Ahora, lo que no podés hacer es establecer relaciones diplomáticas paralelas con una potencia extranjera. Vos vas a ver que muchas veces hay acuerdos de vecindad entre Encarnación y la ciudad de Posadas, que son dos ciudades que se encuentran en un área común, divididas por un límite internacional, un límite geográfico que es el río, pero que sin embargo comparten cuestiones de vecindad, son ciudades vecinas y tienen problemas comunes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si desde el lado paraguayo tiraran todos los residuos al río y por la corriente vinieran a la ciudad de Posadas flotando? Sería un problema, ¿verdad? Entonces, tranquilamente puede el intendente de la ciudad de Posadas con el intendente de la ciudad de Encarnación lograr un tratado de entendimiento, un acuerdo de entendimiento, no necesariamente diplomático, porque sería un acuerdo político meramente, y establecer cuestiones de economía, de vecindad, lograr entendimientos de vecindad
como los que vos podés tener con un vecino. Supongamos que vos tenés un vecino que tiene un taller mecánico y el señor por su trabajo tiene que hacer ruidos, que implica, no sé, la operación de una maquinaria o alguna cosa así. Entonces resulta que vos tenés también tus horarios de trabajo y de descanso. Entonces vos podés hablar con tu vecino y decirle, mire señor vecino, yo entiendo que este es su trabajo, pero me gustaría tener que ciertas horas del día usted no hiciera ruido con la máquina. Y el vecino te dice, sí señor vecino, usted tiene razón, le pido disculpas, bueno, yo voy a trabajar con la maquinaria de tal horario a tal horario. Entonces usted puede descansar, hacer otras actividades que le sean útiles. Y se ponen de acuerdo y listo, eso es todo. O sea, también pero son cuestiones que pasan por fuera de la representación exterior de la República, pero que no son contrarias al orden de la República. No establecen un tratado con una nación extranjera, digamos, por fuera de los lineamientos diplomáticos generales de la nación. Distinto es, por ejemplo, qué pasaría si nosotros entráramos en guerra con, que yo no sé con quién puede entrar en guerra la Argentina hoy, con Guinea, con la República Africana de Guinea, y resulta que como es la Argentina entra en guerra y nosotros somos amigos, la provincia del Chaco, firmamos un tratado de amistad. Bueno, eso sí es ir por fuera de los intereses diplomáticos de la República Argentina. Es un ejemplo burdo, obviamente, el que le está dando el profe ahora, pero digamos, creo que ilustra el punto. Sino también es muy común que las ciudades, los municipios, hagan tratados de hermandad con otras ciudades. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, la ciudad de Resistencia tiene un tratado de amistad, simbólico por supuesto, que no establece ningún derecho especial, ningún derecho económico, ninguna obligación de pagar nada, con el municipio de la ciudad de Asunción? Es ciudad hermana. Asimismo, con ciudades de Italia, la ciudad de Resistencia tiene también un tratado en similares características por el tema de la inmigración. Ustedes saben que, bueno, que acá los nacionales italianos provenientes de la zona de Friuli son los que se instalaron en buena medida en lo que es la ciudad de Resistencia. Hay muchos descendientes de italianos, que son las famosas familias que están en la placa de la loba romana en la Plaza 25 de Mayo. Bueno, entonces, en raíz a esa historia común que tiene nuestra ciudad con los habitantes de esa región de Italia, hay tratados de amistad, pero son tratados simbólicos, no son tratados diplomáticos como tal, en los cuales sí o sí tiene que intervenir la Cancillería. Tampoco hay cuestiones involucradas, cuestiones patrimoniales en nada de eso, o de cesión de derechos, o cuestiones comerciales importantes. Solamente son tratados de amistad. Son tratados de acuerdo, no son acuerdos, ni siquiera son acuerdos políticos. Son, como les repito, son ceremoniales. Es como ¿vieron que las universidades pueden, en razón de su autonomía, otorgar doctorados honoris causa por causa de honor? Entonces, en reconocimiento de ese aporte social que una persona hace, le dan un doctorado honoris causa. Un doctorado es la máxima distinción de un académico, es el doctorado. Es una cuestión muy, muy antigua de las antiguas universidades europeas. Docto es el que sabe. De ahí viene la palabra doctor. Por ejemplo, Santo Tomás Aquino, doctor de la Iglesia. Los que profesen la religión católica seguramente lo recordarán a este teólogo católico que ha hecho también innumerables aportes en el área de la filosofía, porque es un autor neo-aristotélico y también, neo-aristotélico, no es neoplatónico. Retoma las teorías de Aristóteles por eso. Santo Tomás de Aquino es el doctor de la Iglesia, es un santo de la Iglesia que se decía es el santo doctor. Pero, y bueno, las universidades pueden, en reconocimiento a ciertas facultades, ciertos aportes que ha hecho
a la convivencia democrática, por ejemplo, nombrar a una persona como doctor honoris causa. Un caso muy famoso de la Universidad Nacional del Nordeste es al doctor Carlos Primo López Piacentini, que bueno, vieron que era un colegio, una avenida, es el creador de qué cosa en el Chaco. Del Chaco, muy importante, ¿eh? Carlos Primo López Piacentini es el creador del escudo de la provincia del Chaco. ¿Tá? Entonces, por eso y por su aporte en un montón de materias, Carlos Primo López Piacentini no fue a la universidad, fue una persona autodidacta. Él se formaba a sí mismo. Sin embargo, en determinado momento y por el aporte a la historia, por el aporte al conocimiento regional, porque fue un recopilador de la historia, de las anécdotas, de las leyendas, de la historia de nuestro pueblo, la Universidad Nacional, esta Universidad Nacional, le otorgó un reconocimiento en vida, que es el doctorado honoris causa. Por eso es doctor Carlos Primo López Piacentini, y no señor Carlos Primo López Piacentini. No. Bueno, estamos en hora. Hasta aquí llegamos hoy. Ha sido un placer estar hoy con ustedes.